Yukarı edebeller yukarı! Karım hamile. Onu alıp çıkacağım. Hiçbir şey olmayacak. Sakin ol. Lan başlarım seni canına! Senin... Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Peri causará problemas entre Cian y Melek. ¿Por qué le dispararon a Cian? ¿Morirá el mundo? Melek tendrá que criar a su bebé sin un padre. ¿Se casarán la señora Sumru y el señor Tassin? ¿Esma hará las paces con Esat? ¿Cómo progresará el matrimonio de Nu y Sebilay? ¿Se dará cuenta Nazim de que Arika realmente ha cambiado y querrá emprender un viaje juntos? ¿Qué harán Hikmet y Alil cuando se queden sin dinero? ¿Podrán Bunyamin y Kanan recuperar la confianza mutua? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Cian no muera, que puedan abrazar a su bebé junto a Melek, y que todos excepto Hikmet y Alil tengan un final feliz, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Peri finalmente admitió que no había olvidado su antigua intimidad con Cian y que había venido a destruir su hogar. Pero cuando Melek presenció este momento, malinterpretó a Cian y se sintió decepcionada, pensando que había sido engañada. Cian, sin saber cómo manejar esta situación, correrá tras Melek, quien está llorando y molesto, para explicarse. Peri se quedará mirando a Cian. En ese momento, Peri se da cuenta de que Cian no abandonará a Melek y se va tan rápido como llegó. Cian le contará a Tassin Bey la verdad que ocultó para no molestar a Melek y pedirle ayuda. Tassin Bey le dirá a Cian que cometió un error al ocultarlo y pensará en cómo ayudarlo. No dejará a Cian solo en este asunto y lo ayudará a ganar el corazón de Melek. Al mismo tiempo, Sumru y Sonia dirán que Melek tiene razón en esta situación, y al mismo tiempo, dirán que Cian tiene razón a su manera y ayudarán a arreglar las cosas entre ellos. Se encontrarán con un robo en una joyería a la que fueron con Cian Melek. Mientras Cian intenta salvar a Melek desde allí, ocurrirá un conflicto. Y en ese momento, cuando Cian tome su arma, le dispararán en el pecho. Creo que acelerarán las cosas y mostrarán a todos viviendo felices en el final. Por esta razón, Cian se recuperará rápidamente después de este ataque y seguirá feliz con Melek. Melek y Cian criarán a su bebé juntos y se convertirán en una hermosa familia. El género del bebé de Cian y Melek todavía es motivo de curiosidad, veremos si será niño o niña. Te agradecería que compartieras tus pensamientos sobre el sexo del bebé en los comentarios. Tassin Bey dijo en el último episodio que no quería esperar más para casarse. La señora Sumru se convencerá y en el episodio final veremos que esta hermosa pareja consigue lo que quiere. Sin embargo, creo que pueden esperar a que Nu y Sebilay regresen de su luna de miel. El señor Tassin se preparará para la boda con una hermosa organización que hará feliz a la señora Sumru. Esat se ha convertido en el perro de Esma, pero cuando Esma dijo que quería divorciarse de él en este episodio, él se molestó mucho y dijo que no quería el divorcio. Esat, quien se siente devastado porque Esma rechaza cada uno de sus intentos y le pide que esté con él, está haciendo todo lo posible para enmendarlo y continuará haciéndolo. Finalmente, en el final, Esma perdonará a Esat y abrazarán juntos a su bebé y se convertirán en una familia muy feliz. Nu y Sebilay estarán más felices que nunca y tendrán una maravillosa luna de miel. Como el tiempo habrá pasado más rápido, cuando regresen, también podríamos tener noticias de un bebé de Sebilay. Esta noticia llenará de alegría a Nu y Sebilay y toda la familia estallará en lágrimas de alegría. Cuando Nazim pensó que Arika no había cambiado después de su última aparición en Peri y dijo que todavía no había cambiado, Arika dijo que ella era así: no puedo cambiar por ti, estoy muy cansada. Pero si observa a Nazim Arika y presta atención a su actitud, se dará cuenta de que, en realidad, ha cambiado mucho. De esta manera, pueden hacer un esfuerzo para restablecer su vínculo con Arika y comenzar a estar juntos. Esta vez, Nazim le contará a Cian sobre sus intenciones antes de comenzar esta relación y le dirá que sus intenciones son serias y que ama mucho a Arika. Hikmet y Alil pelearán entre sí cuando no les quede dinero. A medida que su aliento comienza a apestar debido a la falta de dinero, las cosas empeorarán y Hikmet aprenderá que nada de lo que dijo Alil era verdad. Aunque se han distanciado de Alil debido a esta gran decepción, no se dejarán para no estar solos.
Estos dos seguirán viviendo en la miseria. Bunyamin y Kanan se han dado cuenta de los errores que cometieron y necesitarán tiempo para volver a confiar el uno en el otro mientras continúan con su matrimonio. Sin embargo, el hecho de que Turkan siga trabajando en la casa donde viven desgastará su relación y aumentará las discusiones entre ellos. Espero que Turkan deje de trabajar con los Bunyamin y se vaya de allí con orgullo. ¿Crees que Cian sobrevivirá a este ataque? ¿Melek criará a su bebé sin Cian? ¿Habrá alguna noticia sobre un bebé de Nui Sebilai? ¿Podrán casarse el señor Tassin y la señora Sumlu? ¿Podrán Esma y Esad reconciliarse y ser felices? ¿Se casará con Arika Nazim? ¿Se salvará el matrimonio de Bunyamin y Kanan? ¿Se dará cuenta Peri de que Cian no abandonará a Melek y regresará? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.